que hacer el ayuno. El ayuno es una herramienta que Dios nos mostró a través de su palabra, como todas las cosas que hacemos a través de su palabra son una bendición. Entonces, mientras abrimos ahí nuestra Biblia en Isaías 58, le comento que el jueves hablamos del ayuno y vimos qué hacer cuando ayunes, así se llama la predicación del jueves pasado. Y ya habíamos hablado de que hay el ayuno total, el ayuno con agua, el ayuno parcial, el ayuno de cosas, entre otros. Y bueno, todos queremos ser mejores, ¿no? Queremos tener la bendición de Dios, pero muy pocos hablan del ayuno. Como que es difícil dejar cosas y menos lo van a practicar. Pero nosotros como iglesia queremos una iglesia poderosa, una iglesia de gente que eres tú. Cuando hablamos de la iglesia, hable de usted. Usted es la iglesia, ¿sabe? Y no las cuatro paredes que están aquí, porque estas paredes las vamos a dejar, vamos a irnos a lo mejor pronto a algún lugar, que no sé dónde es, a ver si usted me sabe. Si Dios le dice de un lugar que tenga una bodeguita, que esté por aquí cerca y la vamos a remodelar, pues ore, estamos en oración para que Dios nos muestre dónde nos vamos a ir. Pero la iglesia eres tú. Y ahora es tiempo de ayunar. Una vez cuando estaban Jesús en la tierra, en aquellos 3 años y medio de ministerio, los discípulos estaban con él y los criticaban otras personas diciendo, ¿por qué ellos no ayunan? Nosotros ayunamos, los fariseos ayunan. Y Jesús dijo, porque ahorita están conmigo. ¿Quién que está de bodas ayuna? ¿Verdad? Al contrario, hacen un banquete. Pero cuando será el tiempo cuando el esposo se vaya y hasta que regrese va a ser un tiempo en que van a poder ayunar, cuando el novio les sea quitado. Y el Señor Jesús está esperando que tú ayunes. Es el tiempo que Él dijo que podemos ayunar, porque también nos podemos estar perdiendo cosas importantes que la Biblia nos enseña cómo obtener. Y una de ellas, o varias de ellas, muchas de ellas son a través del ayuno. Grandes hombres de Dios ayunaron y entre ellos está nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos cómo los hombres de Dios ayunaban, nos damos cuenta que son historias que nos pueden enseñar mucho. Para empezar, buscan la gloria de Dios. Al final Dios se les presenta, tenían una instrucción especial y bueno, también hay unos personales y hay unos que para la obra de Dios, ¿no? Por ejemplo, Jesús ayunó 40 días antes de empezar su ministerio y fue glorioso. David ayunó 7 días cuando tenía un problema familiar por su hijo, un ayuno total donde no tomó ni bebió nada, ni siquiera se movía. En 40 días estuvo caminando Elías hasta encontrarse en una cueva con Dios. Moisés ayunó 40 días, bajó del cerro, quebró las tablas, hubo problemas y otra vez se fue. ¿Y sabes qué? Siguió ayunando 40 días en la presencia de Dios. Son ayunos sobrenaturales, ¿verdad? Que si Dios te muestra, pues vas a llegar un día a eso tal vez, pero eh, nosotros tenemos que saber que el ayuno es algo precioso, ¿no? Pablo, cuando se encontró con el Señor Jesús y él estaba sirviendo a Dios a su manera, pues él fue derribado, se quedó ciego, ayunó por 3 días y 3 noches, no comió nada, nomás veía a Jesús. Me imagino que veía la última imagen que quedó en su vista de ese resplandor y esa voz tremenda. Y su vida cambió totalmente, su ministerio cambió y su eternidad fue preciosa. Todavía tenemos el resultado de ese encuentro con Dios en las epístolas de Pablo, en la palabra de Dios. Nadie escribió en el Nuevo Testamento más que él. Y bueno, tenemos a Daniel. Daniel ayunó de todas las formas posibles. Esther ayunó y convocó a ayuno para la salvación del pueblo de Dios, ¿no? Todos en diferentes ocasiones y por varios propósitos ayunaban, pero el común es que siempre el ayuno ayudaba a la vida espiritual y al propósito de Dios, porque produce algo especial. Y no es por ayunar, sino es por lo que pasa cuando ayunas, que te acercas a Dios y que Dios te recibe y te acepta. Entonces, ¿cómo saber qué ayuno es el que Dios acepta, el que agrada a Dios? Pues para no estar nada más ayunando y perdiendo el tiempo pasando hambre, ¿verdad? Porque de eso no se trata el ayuno.
Te invito a ponerte de pie en Isaías 58:1. Dice: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta, le decía el Señor al profeta Isaías, y anuncia a mi pueblo que ha sido rebelde, y a la casa de Jacob su pecado. Porque el pueblo había sido rebelde, pero sin embargo dice el versículo 2 que lo buscaban cada día y querían saber sus caminos como si no se hubieran desviado nunca de sus caminos, ¿verdad? Como si dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen: ayunamos y no haces caso, Señor. O sea, nos humillamos en nuestras almas. Ellos querían ayunar, pero Dios como que no se daba cuenta. Y no es que Dios no lo sepa, sino que Dios no aceptaba este ayuno. Y dice: he aquí, en el día de vuestro ayuno, buscan lo de ustedes nada más. No les importo yo. Ayunan como que fuera una penitencia para conseguir lo que quieren. Así no es el ayuno. Dice: oprimen a todos sus trabajadores, o sea, cometen injusticias. Dice: he aquí que para contiendas, para peleas, para debates, para discutir, ayunas. Dice: para herir con el puño inicuamente, o sea, como gente que no conoce a Dios. No ayunas como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Digo, no ayunes así, sino ¿cuál es el ayuno? Dice: es tal, pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma? O sea, que nada más esté mortificándose, que incline su cabeza como junco y haga cama de luto, de cilicio, de ceniza. ¿A poco le llamas a esto ayuno? Dice el Señor. ¿Y día agradable a Dios? Pues la respuesta es no, ¿verdad? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Eso es algo precioso. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, cuando hagas eso, cuando lo hagas correctamente, cuando ayunes por libertad, porque la gente se salve, porque otros ayudar a otros y seas bueno, entonces, dice, nacerá tu luz como el alba, como cuando amanece, y tu salvación se dejará pronto ver, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová irá detrás de ti. Dice el 9, entonces invocarás a Jehová y te oirá. Clamarás y dirá él: aquí estoy. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Padre, en el nombre de Jesús, ora conmigo. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a saber cómo ayunar, a saber cuál es el ayuno y la actitud que tú recibes, de tal manera que te mueves y cambias situaciones. Te pedimos, Señor, que no sea nada más un mensaje teórico, sino que se convierta, Señor, en práctica de tu pueblo, Señor, y que podamos, Señor, así ganar, Señor, para ti, restaurar, Señor, y libertar, Señor, a muchas personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, háblanos hoy. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Dios planeó desde el principio 6 días de trabajo y un día de reposo. Y el día de reposo era para ayunar de alguna manera, ¿verdad? Decirlo así entre comillas, para dejar trabajo, para dejar preocupaciones y para dedicarse a Dios. Ese era el motivo del ayuno. Por eso Dios, cuando mandó a Jesús,
Jesús nos enseñó cómo deben de ser las cosas. Muchos querían que el sábado no se hiciera nada y no se trataba de no hacer nada, se trataba de buscar a Dios. Entonces, precisamente para ayunar de trabajos y enfocarnos en Él, fue el sábado. Y por eso el Señor dice, sigue diciendo ahí en Isaías 58, dice, si tú retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, o sea, es una delicia estar con Dios, día santo, glorioso de Dios, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, sino que deleitándose en Dios, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te dejaré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí está lo irónico de las cosas, ¿verdad? Cuando buscas trabajar y trabajar, hay gente que trabaja mucho y qué bueno que no sea persona que no trabaje, pero hay que balancear, porque ellos buscaban el pan y Dios le decía, búscame a mí, ten tranquilidad, el día de reposo me buscas y vas a comer de toda la herencia que yo tengo para ti, que le prometí a Jacob. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo manifestó, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces debemos de entender que el ayuno es algo parecido al día de reposo. Es cuando yo me enfoco en Dios y no dejo de ayunar por dejar de comer, sino esos son engaños religiosos, sino que yo me enfoco en Dios. O sea, no lo veas como una penitencia. Voy a ayunar y el Señor va a ver que yo estoy ayunando y va a tener misericordia de mí y me va a contestar. No, no es así, sino que es entender a Dios, es buscar a Dios y por amor lo busco, no por temor. Y Él me protege, me encuentra, me provee, me ayuda, está conmigo. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es dejar de comer lo físico para comer lo espiritual. Jesucristo decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede heredar el reino de los cielos. Y todo el mundo se escandalizaba y decía, pero ¿cómo está pidiendo que seamos caníbales? Y dicen, ya no trabajen, le decía el Señor Jesús, ya no trabajen por lo que es físico, sino trabajen por lo espiritual, vean lo espiritual. Véanme a mí como espiritual. Y entonces no entendía a la gente, pensaba que estaba hablando de canibalismo. Y no, no se trata de comer el cuerpo de Jesús, se trata de espiritualmente alimentarme de su esencia, de lo que Él es, de su carácter, de su presencia misma. Y eso es comer lo espiritual. Entonces, ¿cómo me pasa eso? Requiere una entrega, requiere una atención especial. Ayunar nos hace sensibles al llamado de Dios. Por eso alguien que quiere servir a Dios, pues qué bueno que ayune. Todos tenemos propósitos diferentes, aunque no vayas a servir a Dios de tiempo completo. Pero tú tienes que saber que tú tienes un fin, que Dios quiere que hagas, un propósito. Y cuando ayunas, te dices a ti mismo, mí mismo, alma mía, lo importante es Dios. Así es de que deja de atender tu cuerpo para atender tu espíritu. Me interesa Dios más que tú. O sea, yo mismo me programo, ¿no? Y me digo, vamos a buscar a Dios. ¿Qué es lo importante? Dios. Siempre, y por eso a veces no tenemos mucho éxito algunos pastores que predicamos la verdad. Porque es bien bonito decir, Dios te ama, eres importante, Dios quiere bendecirte, tú eres lo máximo, tú eres el centro, tú eres el campeón, ¿verdad? Qué bonito se siente, y porque sí es cierto, o sea, Dios de alguna manera quiere todo eso para ti, pero no es lo primero es Dios. Y cuando nosotros entendemos que lo primero es Dios, a mucha gente no le gusta. Para poder ayunar, ayunar es más allá de orar. Tenemos que entender que el principal es Dios. Y para poder ayunar no nada más dejar de comer, sino que ese ayuno sirva. El ayuno verdadero te lleva al propósito de Dios, te lleva a poner a Dios en primer lugar. Lo que quiere el que ayuna y que ese ayuno lo recibe Dios es poner en primer lugar a Dios, las motivaciones correctas para ayunar. Entonces, número uno, el centro es Dios. Eso es algo que tenemos que
tomar como el inicio del ayuno, ¿no? El Señor preguntó una vez a Zacarías, cuando ayunaste, ¿ayunaste para mí? Zacarías 7:5. ¿Por qué? Porque como al pueblo de Dios, a nosotros nos pasa mucho. ¿Por qué ayunas? Pues para mí, porque yo quiero, porque yo necesito. Entonces, el centro debe ser Dios. Sí, yo voy a recibir, pero yo ayuno porque yo sirvo a Dios. Sí, yo voy a recibir y yo quiero para servir a Dios, para poner a Dios en primer lugar, para cumplir el propósito de Dios y no mío. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a saber que Dios es el centro. No, pero es que yo lo que quiero es servir a Dios. Ah, bueno, pues Dios es el centro. ¿Por qué? Porque ¿por qué vas a servir a Dios? Son dos cosas diferentes, Dios y la obra de Dios. ¿No? Le decía a una persona que estaba muy ocupada y no he podido cumplir con mis estudios. Es que me exigen mucho en la iglesia y está metida en todo. Pues bájale a la iglesia y cumple con tus estudios. Ay, pero ¿cómo? Pues no es bajarle a Dios. Dios es primer lugar, pero yo tengo que cumplir, ¿no? Qué bonito que mi esposa está conmigo y me apoya, ¿verdad? Pero imagínate que yo empiezo a atender la obra de Dios y me olvido de mi esposa. Y tu esposa, pues quién sabe, no sé si comió o no comió, si vino o no vino. Entonces, ¿cómo vas a tener autoridad si no cuidas lo primero que Dios te dio? Entonces hay que poner prioridades, ¿no? Y el Señor es lo importante. ¿Sabes que Dios es más importante que la obra de Dios? No podemos olvidarnos de Dios por hacer su misma obra. Es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Y Dios le dice, perdiste tu primer amor, trabajas bastante en la obra, pero no te olvidaste de para quién era el trabajo. Entonces tenemos que buscar a Dios y para buscar a Dios tengo que humillar mi alma y mi cuerpo para dirigir toda la atención a Dios y reconocerle en todo en nuestra vida. Entonces el centro del ayuno no soy yo, el centro del ayuno no es el ayuno, el centro del ayuno no es otra cosa que Dios. Daniel 9:3, Daniel ayunaba y era tremendo cuando ayunaba. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, ¿por qué el ayuno de Daniel sí daba resultado? Pues porque él buscaba a Dios. Desde el capítulo 1 su motivación desde joven no era el ayuno, sino era Dios. O sea, Daniel no dijo, yo voy a no comer carne y a comer verduras por la carne, no. Es por Dios que yo hago lo que hago. Y entonces, él ni pensaba en ayunar, pero dejó cosas y de alguna manera agradó a Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8 nos dice la clave, donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, ¿qué vas a comer? Pues no sé, a ver qué hay. Y encontraron verduras y fruta. Y así debe ser el ayuno. Lo último que piensas es en la comida. Tú piensas que lo importante es Dios y no eres tú, no es tus deseos, no es las peticiones que tengas, sino lo importante debe ser Dios. Número 2, ayuna en el Espíritu. ¿Cómo ayunas en el Espíritu? Pues no pensando con tu alma. El alma tiene 3 características. Una es el pensamiento, el intelecto. Otra es los sentimientos. Y la última, una de las más importantes, es la voluntad. Tú eres el que decides en tu alma si ayunas o no. Entonces mi alma va a ayunar porque no le está haciendo caso al cuerpo, sino que le está haciendo caso a Dios. Y Dios se conecta no con el cuerpo, ni con el alma, sino con el espíritu. Entonces cuando yo atiendo lo espiritual, voy a encontrar a Dios si soy cristiano. Y si no soy cristiano, seguramente Dios es por donde va a encontrarnos a nosotros. Por eso que el Día del Amigo es muy importante que seamos personas de oración. Y si ayunas, pues qué bendición, porque estamos sensibilizando nuestro ser para escuchar al espíritu, no al cuerpo.
Y eso se agudiza para oír la voz de Dios. Debilitas la carne y alimentas tu espíritu porque en él está la conexión con Dios. No está en tu mente, no está en tus sentimientos, pero tu voluntad la puedes dirigir a la carne o al espíritu para poder escuchar ya sea lo de la carne o del espíritu. Entonces, qué bonito que podamos encontrar la manera de ayunar en el espíritu, ¿no? Porque ahí se comunica con Dios. Por eso la insistencia de Jesús en Juan 4, cuando se encontró con la samaritana y se enfrascó en una discusión ahí de que dónde se debe de adorar, que los judíos dicen, pero nosotros decimos, y Jesús dice, no importa, no importa, o sea, viene la hora cuando se va a dejar la religiosidad, de dónde y de cómo, y vamos a encontrar verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre es tales adoradores busca. Entonces, ¿dónde me encuentro con Dios? Me encuentro con Dios cuando yo estoy haciendo espiritualmente las cosas. No te pones a imitar al pastor o a imitar al anciano o a imitar a un predicador o a un cantante, ¿verdad? Y entonces empiezas a decir, Señor, ahí vamos, abre las puertas, porque algún día lo oí que a alguien le resultó, ¿no? Y entonces empiezo a imitar a gente. No, no imites, o sea, sé espiritual. Qué bonito que nos enseñen a entrar en la obra de Dios. Pero tú tienes tu espíritu ahí. Y entonces tú entras espiritualmente y adoras al Señor. Y entonces es una bendición personal y tuya que busquemos, que ayunemos. Dios es espíritu, le decía el Señor Jesús a la samaritana. No te enfoques en lo que ves. Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice, es necesario que adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Que busquen, que ayunen, que oren. Entonces, debilitar la carne. Ese binomio alma y cuerpo, cuando se juntan son tremendos. Ahí están los deseos de la carne, alma y cuerpo. Entonces hay que separar a esos dos muchachitos, como cuando están dos ahí platicando en la predicación y los voy a separar a ustedes dos, ¿verdad? Los pastores de antes que daban coscorrones. Y entonces, es lo que hay que hacer. Separa tu alma de tu cuerpo para que el alma se junte con el espíritu y que se junte el cuerpo al ratito y todo el mundo estemos adorando a Dios. Y eso nos va a llevar a esa voluntad de Dios. Nos va a hacer conscientes de la verdad espiritual, de que Dios está a favor, de que sea llevada su obra a cabo a través de ti. Dios podía mandar ángeles para que hicieran su obra. El mismo Señor Jesús puede presentársele a alguien como a Pablo para convertirlo. Pues es que a Pablo, imagínate que se le atraviesa un cristiano. Te quiero hablar de Jesús, no hombre, pues le cortaba la cabeza. Pues ¿quién le entra? Y ahí fue algo especial, pero no es lo normal. Lo normal es que tú y yo le hablemos a la gente de Jesús. ¿Y cómo le puedo hablar de Jesús? Pues teniendo comunión con Dios. Y cuando yo ayuno, cuando yo oro, mi percepción, mis sentidos espirituales empiezan a sintonizarse con el mundo espiritual y especialmente con Dios, para buscar con más facilidad esa sabiduría, ese poder. ¿Verdad? Oraba el que inició antes de empezar el culto, decía, Señor, ayúdanos a saber el cómo, a tener el querer como el hacer, ¿verdad? Y qué bonita oración, ¿verdad? Porque ahorita te estamos enseñando, ¿no? ¿Cómo? Dios es espíritu, búscala en el espíritu. ¿Y cómo me pongo espiritual? Pues ayuna, bájale a la carne. Ese fue el problema en el diluvio. Cuando todo el mundo en aquella época buscaba lo de la carne, buscaba violencia, eran carnales, se casaban, se daban casamiento y nadie pensaba en Dios, todos pensaban en pecados carnales y en violencia y en cosas feas, ¿no? Y dice, el Señor dijo, ¿hasta cuándo va a contender mi espíritu con el hombre? Porque el hombre es carne y yo soy espíritu. Y entonces ese fue el problema del diluvio. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia y en Noé encontró a alguien para que podamos seguir todavía existiendo, ¿no? Los humanos.
Pero en aquella época todo el mundo se olvidó de Dios y ese es el problema, esa es la tendencia que tenemos nosotros de olvidarnos de Dios. Entonces, el ayunar es recomendable primero que el centro sea Dios y número dos, que ayunemos en el espíritu, enfocándonos al espíritu. Si tú lo haces así, ni te vas a acordar que tenías que comer. ¿Cuántos están ayunando? Híjole, tengo que... ¿A qué horas termino? A las 12 termino mi ayuno. Empezaste como a las 10. Y entonces dices, en 2 horas no voy a comer. Eso no es un ayuno, ¿verdad? Pero cuando tú ayunas y dices, yo voy a buscar a Dios, ya no me importa la comida y me enfoco y oro, y a lo mejor ya son las 6 de la tarde y ni cuenta te das, ¿verdad? Y quieres seguir en comunión con Dios. Y esos son los ayunos preciosos, ¿no? ¿Cuánto dura el ayuno? No sé, no dura, dura lo que tú quieras, pero enfócate en Dios, ¿no? Decía un amigo, yo ayuno desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana que desayuno. Ah, no, pues mucha suerte. Pues eso no sirve. Tenemos que ayunar en el sentido de cambiar la comida. Número 3, ayunar es cambiar de comida. No es dejar de comer, sino es dejar de comer las comidas para comer de Dios, para comer la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dejar de comer y en ese tiempo que comía, yo voy a invertirlo para orar, para alabar a Dios. Decía el jueves, para cantar, si cantas bonito, gloria a Dios, si no cantas bonito, canta, pero cuando nadie te escuche. Y pues, se trata de ser bendición, ¿no? Y entonces eso es adorar en el Espíritu, eso es dejar de comer y eso nos cambia la vida. Así como cambias la comida por la espiritual, así Dios cambia tu vida para dejar de ser naturalmente carnal para ser espiritualmente divino. ¿No? Dejo la comida de la carne para la comida del espíritu. Y entonces dejo de ser carnal para ser espiritual. El alimento de la palabra de Dios es lo que me nutre, es espiritual, me conecta con Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces puedo eh, ayunar de manera que sea espiritual. Por eso tenemos que entender otras dos cosas. Hay el ayuno convocado y el ayuno personal, ¿no? En esta semana está un pizarrón ahí, a la hora de que a la hora de que te salgas vas a encontrarte con un pizarrón. Espero que no digas, no hombre, me voy a salir por la puerta de atrás aunque tenga que dar la vuelta, pero no voy a ayunar. Bueno, ahí te vas a encontrar con la oportunidad de ayunar. Eso es convocar, ¿no? Al pueblo, ayunar. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Bueno, todos los ayunos son para cumplir la voluntad de Dios. Dios es el centro y eso me va a llevar a ser más espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando número 4 del ayuno convocado. En todo ayuno, la iniciativa es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo desde antes de que tú nacieras esta estrategia preciosa de ayunar. Pero este ayuno es convocado por el pastor. Lo puede convocar el jefe de familia, lo puede convocar algún líder de CFC, el anciano, alguien puede decir, vamos a ayunar y agarrar un grupo, ¿verdad? En este caso yo te digo, iglesia, vamos a ayunar, anímate y ayuna. Y estoy convocando porque la palabra de Dios dice que si todos nos ponemos de acuerdo y oramos y pedimos algo en el nombre de Jesús de Nazaret, Él lo va a hacer. Entonces yo quiero que te anotes ahí y ahí arriba dice ayuno para salvación, el día del amigo, el próximo domingo. Y que Dios haga su voluntad. La salvación no la va a hacer la mejor predicación del mundo, ni la va a hacer que tú convenzas a alguien. No, tú nada más eres el instrumento, como el predicador, como el que trae a la gente. Y vamos a pedirle a Dios que Él salve. Porque es el Espíritu de Dios el que nos lleva a ese lugar, al lugar de cumplimiento de su propósito. Pero ¿cómo llego ahí? Hay un poder especial cuando nos juntamos a orar. Y si además de orar ayunamos, entonces va a ser poderoso. Hay diferentes razones para empezar un ayuno.
Primero debo es guiarte por Dios, ¿no? Los líderes convocan a un ayuno, bueno, pues vamos a creer que esos líderes están siendo guiados por Dios. Por ejemplo, si un líder va a hacer algo, es que yo no estoy de acuerdo con que el hermano Susano haga esto. Pues sí, pero el hermano Susano no nada más es el rebane de la iglesia, también es el anciano. Así que usted crea en Dios. Se equivoca Susano, usted va a ser bendecido. Es increíble cómo el Señor usa todo, pero así es el gobierno de Dios. Entonces cuando nosotros convocamos un ayuno, yo te aconsejo que ayunes. Por ejemplo, Esther convocó a un ayuno. Ahí todo mundo quería ayunar porque estaba en peligro el pueblo de Dios. Los iban a matar a todos si no cambiaban la circunstancia. Y entonces Esther le dijo a sus doncellas, vamos a ayunar. Y Mardoqueo fue y donde tenía influencia le decía al pueblo de Dios, vamos a ayunar. Y convocaron a un ayuno general y no solo se salvaron, sino que la situación la cambió Dios de tal manera que despojaron al enemigo. Y ellos fueron bendecidos. O sea que volteó toda la situación. A veces Dios permite cosas terribles y uno empieza a decir, pero ¿cómo es posible? Pues ¿dónde está Dios? Bueno, si piensas así, pues ahí te vas a quedar. Pero si tú crees en Dios, aunque la cosa no se vea, aunque no entiendas, aunque no sea posible, para ti es imposible que haya un Dios tan grande que nos deje en esta situación. Pero tú te pones a orar, a creer, a tener fe, a orar, no nada más orar, pero a ayunar. Y te unes. Y entonces Dios hace maravillas. Si eso hace con el pueblo que no es de Dios, imagínate con el pueblo de Dios. Una vez Dios hizo algo así con un pueblo que no conocía a Dios, se llamaba Nínive. Y Dios mandó a un profeta que se llamaba Jonás. Primero se fue a pasear y ya un pescado lo trajo de regreso. Ya saben la historia, ¿no?, de Jonás. Pero el rey de la ciudad, que era impío, que no era del pueblo de Dios, convocó a un ayuno. Y dice Jonás capítulo 3, versículo 4, que comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó como un día, una gran ciudad, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron a Jonás, creyeron la palabra de Dios, creyeron al profeta que hablaba de parte de Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos ayunaron. Dios se agradó tanto de la actitud de ellos que después los usó como ejemplo. Y el Señor Jesús le decía a los fariseos, ¿qué señal nos das de que tú eres el Hijo de Dios?, le decían los fariseos. Y el Señor Jesús les dijo, le voy a dar la señal de Jonás. Y no nada más estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, en el vientre del pez. Y Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Sino que cuando salió del corazón de la tierra, salvó a muchos que no eran pueblo judío, que ahora somos el pueblo de Dios. Y que tú y yo estamos ahí. A menos de que aquí haya un judío, Baruch atah Hashem Adonai, bienvenido el judío, pero a ese también lo salvó Jesús, porque hizo hijos de Dios a todos los que en él creyeron. Así como pasó en la señal de Jonás, cuando salió del vientre del pez, vino, predicó a uno que no era pueblo de Dios, se convirtieron. Eso hace los ayunos convocados. Y eso es lo que queremos que pase en esta semana, para que el domingo sea una bendición. ¿Cuántos quieren que sea una bendición el domingo? Entonces, si no tienes un amigo, ora para que el Señor te dé un amigo y tráelo. Pero también ora y ayuna un día. Tampoco ores los 7 días y ayunes. O sea, si hay alguien que quiere decir, yo quiero orar 3 días, anótese con un día. Anótate un día nomás, ¿verdad? Porque tampoco se trata de andar presumiendo. Que vean mi nombre, lunes David, martes David, miércoles David, y luego el jueves David, vienes y lo borras. Dice, no, ya tengo mucha hambre. No estamos presumiendo, ¿verdad? Pero anótate un día, y si oras más y ayunas más, gloria a Dios. Ora todos los días y ayuna los días que puedas. Dios se agrada del ayuno, porque es para salvación. El ayuno fue para salvación en muchas ocasiones. En la iglesia de Antioquía dice que surgieron los primeros ministerios apostólicos ahí fuera de los 12 apóstoles de Jesús. Los ministerios apostólicos en una iglesia de Antioquía
Era una iglesia poderosa del primer siglo, que Hechos capítulo 13 dice que era guiada por el Espíritu Santo porque se metía a orar y también ayunaban. Dice Hechos 13 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, uno que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tretarca, y Saulo. Total, ahí estaban varios. Y dice el versículo 2 que estaban ministrando estos al Señor, ministrando al Señor. O sea, estaban en oración, en alabanza, en adoración, metidos con Dios. Dice, y ayunando. Y cuando pasa eso, cuando te metes con Dios y cuando ayunas, el Espíritu Santo habla. Y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Pablo, que también le decían Saulo, para la obra que los he llamado. Y después de que Dios les habló a través del Espíritu Santo diciéndole eso, dice el versículo 3, que volvieron a ayunar. Dice, y entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué los despidieron? Porque ya, órale, dijo el Espíritu Santo que se pongan a jalar y a trabajar, ¿no? Y Pablo y Bernabé siguieron en sintonía del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4 que ellos, enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Te fijas cómo cuando ayunas y oras el Espíritu Santo empieza a gobernar? Y dice, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, y ellos siempre oraban y se guiaban por el Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo les decía, no prediques aquí, predica en otro lado. O sea, uno piensa, no, pues vamos a predicar. ¿Predicar es bueno o no? Pues vamos a predicar. No, hay que guiarse por el Espíritu Santo hasta para hacer lo bueno, ¿no? Entonces el poder de Dios siempre está. Y ahí está. Dios es poderoso. Pues sí, pero yo tengo el poder. A veces no, o nunca. Pues la certeza que te da la oración y el ayuno de que el Espíritu Santo es el que te envía, eso es lo que te va a dar poder. Porque entonces tú tienes la unción, el respaldo del Espíritu Santo y tú sabes que ahí está el poder, ¿no? Qué feo cuando, imagínate que viene un ladrón contra ti con una pistola y tú tienes una R15 o un cuerno de chivo, ¿verdad? Y como no sabes usarlo, pues la agarras a cachazos, ¿verdad? O sea, qué triste. Así somos los cristianos a veces. Tenemos el poder, pero no lo sabemos usar. Y ahí lo traemos, pero no lo usamos y por eso nos va mal. Con una 38 de esos de carrusel te matan. Y tú tenías un gran poder, pero no lo supiste usar. Entonces, qué mal ejemplo, ¿verdad? Perdón, espero que sirva de ilustración. No estamos a favor de la violencia, pero en la guerra espiritual tenemos armas como el ayuno, la oración, que te lleva a entender cómo es que me voy a apropiar del poder de Dios para ponerlo a favor de la obra de Dios. Y cuando yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, lo estoy poniendo a favor mío, de mi gente, de mi familia, de mi iglesia. ¿Por qué? Porque si estoy respaldado por Dios, pues a mí me va a ir bien. Voy a tener todo lo que necesito. Voy a tener salud y un alma próspera. Pero es por eso, no porque busco prosperidad, pero porque busco a Dios. Entonces, el ayuno convocado generalmente tiene que ver con salvación o salvar almas, porque ese es el trabajo de la gran comisión, ¿no? Es el trabajo de la iglesia. Dios es amor y quiere salvación. Por eso no ha venido. No tengas como tardanza que el Señor no ha venido, sino que es que Él está esperando a que muchos más procedan al arrepentimiento. Él está esperando a que te muevas, que ores, que ayunes, que traigas un invitado para que se arrepienta, que trabajemos en su obra. Muy bien. Aparte del ayuno convocado, también está número 5, el ayuno personal. O sea, hay cosas, situaciones, peticiones que son personales, que no es la situación general de la iglesia, sino que de repente yo tengo una situación donde necesito orar mucho. Y generalmente en esas situaciones Dios a veces te mostrará que hay que hacer algo más que orar. Y la oración es poderosa. Pero ¿cuándo voy a ir más allá? Bueno, Dios te lo va a mostrar.
en pruebas, situaciones, enfermedades, necesidades, problemas matrimoniales que ya están hablando a veces de separaciones, cosas que no son, yo siento que hay algo más que necesito hacer, aparte ya he orado, porque hay gente que viene, tengo esta necesidad, pastor, ¿y ya oraste? Pues no, por eso vengo, para que tú ores. Pues, o sea, para eso le pagan al pastor, para que ore. No, usted tiene que orar. El pastor le pagan para decirte que tienes que orar. Y también tiene que orar él. Y qué bonito que nos juntemos a orar, pero que tú también ores. Pero a veces no es suficiente. Y eso que la oración es poderosa. Entonces, ¿cuándo se justifica ir más allá de la oración? En el momento que tú sientas esa necesidad, es momento de ayunar. ¿Por qué? No sé. Pero sé que sin fe es imposible agradar a Dios. También viene a mí versículos bíblicos que me ayudan a entender que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Hay un problema familiar, hay un problema de salud, hay un problema de relaciones entre el trabajo, hay un problema financiero, hay problemas de todos tipos. No puedo vivir ayunando, pero qué bueno que sea una herramienta que tengo a la mano y la use. Una vez que Jesús no estaba presente, Jesús andaba en otro lado, y viene una persona con un problema familiar. Y como no estaba Jesús, fue con los discípulos. Y le dicen los discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Ok, tenga cuidado que no le pase lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos se pusieron a orar. Te vas en el nombre de Jesús, sal fuera, demonio de no sé qué. Y no salía y no hacía caso. Parecía como que hasta se burlaba de ellos. Dice Mateo 17:14, cuando llegaron a donde había mucha gente, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús, diciéndole, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y entonces, versículo 17, Jesús les dice, le responde, ay, generación incrédula, perversos, ¿hasta cuándo los voy a estar con ustedes, hombre? O sea, se desespera Jesús. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? A ver, tráiganme al muchacho. Muchacho, ven para acá, muchacho lunático. ¿Dónde está? Ok, tráigalo para acá. Y, y entonces el Señor Jesús reprende al demonio. Demonio, te vas. A él sí le tronó. A los discípulos como que no le tronó. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y se quedó sano desde aquella hora. Dice el versículo 19 que los discípulos no se quedaron con la... No, hombre, andaban así como hormiga pisada. No sé si has visto una hormiga pisada. Y ve que está así. Estaban los discípulos, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no pude? La vez pasada nos mandaron a 70, eran grupos, 35 grupos de 2 en 2. Y orábamos y reprendíamos al diablo y dice el Señor Jesús lo vio, caía el diablo como rayo y este diablo no me hizo caso. ¿Por qué no me hizo caso ahora? Si la vez pasada que nos mandaron a los 70, sí, reprendíamos y salían. Y dice el 19, dice, viniendo pues los discípulos a Jesús aparte le dijeron, oye, ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿No pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Porque a veces hay cosas fuera de lo común. Hay situaciones que nos obligan a echarle más ganitas. Es que ya oramos, pues ayune. Necesitamos armas contra esas potestades, autoridades del reino de las tinieblas. Ellos no están jugando. Ellos están queriendo ganarse las almas que tú deberías traer a la iglesia. Y se levantan contra nosotros para que no hagamos la obra de Dios y te desaniman. Ay, el pastor, no, hombre, me cae gordo. Los ancianos, no, el que dirigió ahora, no, hombre. Y siempre están desviándose de lo que Dios quiere para ver tontería y media, que poner los ojos en gente y en cosas. Y Dios quiere que te enfoques.
Por eso es que a veces el ayuno nos ayuda para enfocarnos, porque la guerra no es igual. Batallas podemos ganar con soldaditos, pero viene un general del ejército del diablo y hay que tumbarlo. También puedes en el nombre de Jesús. Está vencido todo, hasta el mismo mero mero. El mero mero es el diablo. Y ese está vencido también. Pero tenemos que nosotros vencer con el poder de Jesús, no con el de nosotros. ¿Sí sabías? Entonces el reino de las tinieblas que se levantan contra nosotros se muestra a veces muy fácil y a veces un poquito más difícil. Y la teología dice muchas cosas, pero el teólogo de teólogos, que se llama Jesús, que es el maestro de nosotros, le dice a los discípulos, la pregunta del discípulo, ¿cuál fue? ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Versículo 19. Y en el 20 Jesús le responde, por vuestra poca fe, lack of faith. No tengas. Para Joe Sunday, que entienda en inglés. La respuesta es que Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto te digo, o sea, esto es en serio, te digo en serio que si tuvieras fe, como un granito de mostaza, un chiquito, podías decirle a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasara, y nada sería imposible. Y luego dice, pero este género, este tipo de demonio, no sale sino con, ¿qué? Oración y ayuno. Oración, ya habló de la fe, por vuestra poca fe, y luego dice, necesitas oración y ayuno. Entonces, ¿qué tiene que ver la fe con el ayuno? Porque los discípulos oraron, ¿verdad que sí? Pero como que no ayunaron. De hecho, les decían, ¿por qué no ayunan? Pues porque ahí está el mero mero. Andan con Jesús, es el mero mero de nosotros. El mero mero del otro no es, ¿verdad? No es el mismo. Y entonces, en oración, ayuno y fe, hay una relación muy importante, porque ¿cómo viene la fe? ¿Alguien se acuerda qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice en Romanos 10:17, porque hay una conexión, es una ecuación, haz de cuenta. Autoridad es igual a ayuno más oración más fe más oír la palabra de Dios. Es una buena ecuación. Para todos mis colegas ingenieros saben de qué hablo. El resultado de autoridad va a venir por ahí. Eso les va a dar autoridad. ¿Y para qué es? Es para hacer la voluntad de Dios. No para lograr mis metas, no para lograr mis peticiones, pero para abrir las puertas que Dios quiere que sean abiertas para tener la victoria en mi vida. Si es personal, pero la voluntad no debe ser personal mía, sino debe ser la voluntad de Dios. Efesios 6 dice que nosotros tenemos lucha no contra cualquiera. Dice, no son potestades de la tierra, sino que son potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos que ser espirituales para echar fuera demonios. Esa ecuación va a funcionar para tener autoridad, permanecer firmes y echarlos otra vez. ¿Cuándo voy a acabar? El otro día me puse a orar y ayunar y Dios nos dio la victoria. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir firmes, porque viene otra cosa. ¿Cuándo se acaba esto? Pues cuando estés en la presencia de Dios. Pero mientras que estemos aquí, estamos en guerra y es necesario que las veces que se necesite, no cansarnos de orar, de ayunar, de creer, de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Fíjate, ahí dice oír la palabra de Dios. Y en aquella época no había MP3 ni YouTube. Pero qué bonito que ahora en tu celular puedes poner la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí sabías? Si no sabes, ve con un niño de 12 años, él te va a decir cómo. Y la pones. Y ahí estás. Y escuchas la palabra de Dios. Y eso trae fe. Y la oración y el ayuno te va a traer autoridad. Eso es, y estoy hablando de cosas personales, ¿no? Era una situación personal de este hombre y necesitaban ellos responder a las necesidades personales de alguien más. David tuvo una situación personal donde él pecó y tuvo un hijo y Dios le dijo a ese hijo,
se va a morir. Y David entendió, oyó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo de parte de Dios, tu hijo se va a morir. ¿Y sabes qué hizo David? Creyó la palabra de Dios, pero se puso a orar y se puso a ayunar. Y dice que no se movió, dice que ayunó por su bebé, lloraba y clamaba y gemía. Y según de Samuel 12 dice que Jehová le dijo, tu bebé morirá. ¿Y por qué David oró? Era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, dice el 16, entonces David oró a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra, estaba tirado ahí en la tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron con él, estaban preocupados. Levántate de ahí, ¿qué estás haciendo ahí tirado? Él no quería pararse de ahí, dice que no comió con ellos pan, ni bebió nada, no quiso nada. Y al séptimo día, 7 días ahí tirado sin hacer nada, el ayuno más drástico que puedes tener, porque no hacía nada, no quería nada, no comía nada, no bebía nada, no se movía y estaba tirado, ayunando, orando, clamando, gimiendo. A veces tienes que llegar a clamar y más allá de clamar, gemir por situaciones que tienen que ver con tu vida. Y que tú tienes que tener la revelación de Dios. Y si Dios no te contesta, cuando menos vas a tener la seguridad de que Dios fue el que permitió esa situación. Porque cuando tú ayunas, pase lo que pase, no siempre pasa lo que esperas. El niño murió. El niño no se levantó, no se sanó. Dios no cambió de opinión. Pero eso era lo mejor para David, aunque él no lo entendía en ese momento. Y dice que cuando murió el niño, estaban bien preocupados los que estaban ahí alrededor del rey, que lo veían ahí tirado, una semana tirado. ¿Y cómo le hacemos para decirle que ya se murió? Bien preocupados. Y ni le dijeron, nadie se atrevió a decirle nada. Y cuando David los vio y notó algo, dice, el niño se murió, ¿verdad? Y aquellos hombres le dijeron, sí. Pues ni modo de decirle al rey mentiras, ¿verdad? Y sorprendentemente David se levantó, se limpió de la tierra, fue, se arregló, se bañó, se vistió, vino y se puso a comer. Y muchos no lo entendieron. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso quiere decir que también cuando tienes el corazón conforme al de Dios, entiendes lo que Dios hace. A veces no es lo que quieres, pero David entendió que era lo mejor. Y la seguridad, ¿sabes qué se la dio? Que él oró, que él ayunó, que él gimió, que él clamó, que él hizo todo lo que estaba en su mano por algo que creyó que podía cambiar de Dios. Pero cuando no puedes, simplemente déjalo. Y se le acercaron y le dijeron, David, pero ¿cómo es posible que como si nada estás comiendo si se murió tu hijo? Pensábamos que te ibas a poner peor. Y la fe que va más allá de este mundo, la fe que sobrepasa todo entendimiento, la fe que te da tranquilidad cuando vas al Sam's a comprar cualquier cosa y ves que no hay nada en los anaqueles, es que el coronavirus, oh my God. Y yo estoy de acuerdo en que te cuides, que te laves las manos. Tuve que dejar de lavarme las manos porque tenía que venir a predicar, pero ya estaba ahí, creo que 40 segundos o no sé cuánto. Sigue las indicaciones, pero no tengas miedo. El Señor está en control. Y cuando David entendió que Dios es el que tiene la última palabra, él tuvo paz y dijo, ese niño está seguro. Yo voy a él, pero yo no puedo hacer que él venga. Quería verlo crecer, quería verlo casarse, quería verlo, a lo mejor iba a ser rey. Pero después, el siguiente rey de Israel fue precisamente el hijo de David, que tuvo con Betsabé. Entonces, ¿qué tiene Dios en el futuro? No sé. A lo mejor no sucede lo que tú quieres, pero cuando lo dejamos, Dios te va a dar algo mejor. Cambia lo que tú quieres
por la voluntad de Dios. Y eso nada más sucede cuando nos humillamos delante de Dios, entendemos y podemos sorprendentemente levantarnos, bañarnos, pedir de comer, porque el ayuno también te ayuda en cargas personales, en hábitos que tengas que cambiar, en relaciones inconclusas, en raíces de amargura, en heridas, situaciones que no puedes cambiar. El ayuno forma una parte poderosa donde tu alma se conecta con el Espíritu de Dios, tu cuerpo se sujeta y empiezas a cambiar para que Dios trate en áreas que tú sabes que estás mal. Por eso el pueblo de Dios, el Señor le decía, pues me pides como si anduvieras bien si tú sabes en que estás mal. Cuando ayunas, haces esto y haces las cosas. No, cambia. Y entonces tu oscuridad va a ser como el mediodía. O sea, no va a haber oscuridad. Yo voy a cambiar la situación. En conclusión, creo que en este ayuno Dios nos va a contestar. Como iglesia, estamos convocando a un ayuno de... Mi esposa ya debe estar anotada ahí. Los ancianos ya deben de estar todos anotados ahí con sus esposas, ¿verdad? Si no, ahorita se van a ir a anotar. Que pongamos el ejemplo nosotros, ¿verdad? Los líderes, todos se van a anotar. Los músicos, todos se van a anotar. Ya no les sigo. Bueno, todos nos vamos a anotar, todos los que estamos aquí. ¿Cuántos aman al Señor? Los que dijeron amén se van a anotar. Vamos a romper ligaduras de impiedad, a orar por salvación para nuestros invitados. La próxima semana vamos a ver el resultado del ayuno. Y traigamos a alguien a casa para deshacer toda opresión del pecado. Ayunemos para que Dios resucite a los muertos que andan caminando por ahí. Son los que no conocen a Cristo. Y les dé vida. Decía Jesús, yo soy la vida, el que me come de mi carne, come de mi sangre, tendrá vida. Reconozcamos que Él es el único que puede salvar. Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cuántos están dispuestos a orar para que el Señor rompa ataduras, a ayunar, que el diablo salga avergonzado de todo esto? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, recupera el primer amor, levántate de ahí, levántate de tu silla, ponte en pie, dile, Señor, aquí estamos. Es el tiempo, Señor, que te pertenece a ti. Quiero darte tiempo esta semana. Mi ofrenda no tiene que ser solamente de dinero. También puedo darte tiempo, Señor. Y Señor, quiero darte ese tiempo de adorar, de dedicarlo a ti, para ayunar, para sentir que nada es importante sino solamente tú, ni el alimento, solo tú, Señor. Esforzarnos en buscarte, en menguar la carne y en dirigir nuestros pensamientos, sentimientos y toda nuestra voluntad a ti, Señor, porque tú eres Espíritu, el más hermoso del universo, el más importante, poderoso, majestuoso de todos y el que está sobre todo, Señor, porque tú me amas, Señor, y me amaste hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso yo quiero morir a mi carne y dedicarme a ti, Señor, amarte. Y ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, Señor. Porque tales adoradores buscas, Señor. Que podamos encontrarte, Señor, en este ayuno. Que podamos ser espirituales, Señor. Que podamos morir a la carne y vivir para ti, Señor. Y es necesario, Señor, que busquemos, que adoremos, que ayunemos hasta entender esta relación de amor tan preciosa, Señor, que tú has dado, Señor, para que nosotros tengamos, Señor, un encuentro contigo. Un encuentro diario. Un encuentro que no dependa, Señor, de las horas del culto, sino depende, Señor, de que tú estás ahí esperando, Señor. Esperando, Señor, que yo llegue. Padre, queremos hacer una cita contigo este
día del ayuno. Y que el día del ayuno, Señor, yo pueda encontrarme con mi amado y tener un tiempo contigo, Señor, de intimidad. Platicar, Señor, de tu corazón, de lo que tú tienes para nosotros. Y platicar de lo que tú tienes para la iglesia. Señor, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a manifestar, Señor, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, espiritualmente ante ti, Señor, para después ser manifestados al mundo. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Yo oro por cada persona aquí presente, Señor, por los que no pudieron venir. Y te pido, Señor, haz una obra en nosotros, Señor. Úsanos para tu gloria. Henos aquí, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, y glorifícate en medio de tu iglesia, Señor. Yo bendigo a cada persona en cada situación que se encuentra. Situaciones de salud, situaciones de enfermedad, situaciones, Señor, donde necesitamos tu toque, Señor. Situaciones financieras, situaciones estudiantiles, Señor, donde necesitamos, Señor, que nos ayudes y te muevas. Padre, manifiéstate, Señor, en las relaciones con la familia, relaciones de trabajo, decisiones importantes que tomar. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a tomar la mejor decisión. Ayúdanos a usar las herramientas preciosas de la oración, del ayuno, que nos va a traer fe, que nos va a traer el alimentarnos de tu palabra, Señor, y el tener, Señor, éxito. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada familia de la iglesia y declaro victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a alabarle.